¿A qué nos referimos cuando hablamos de altas capacidades? ¿Desde cuándo existe este término? Estas capacidades se estudian desde el momento en que se creó la primera escala de inteligencia en el siglo XX. Fue un psicólogo francés, Alfred Binet, que desarrolló esta primera escala de inteligencia. Luego fue revisada por otro psicólogo, Terman, de la Universidad de Stanford, por lo cual uno conoce a veces como la escala de inteligencia de Stanford-Binet. Entonces, en un principio lo que se trataba era de buscar el límite inferior, de buscar aquellos alumnos que no llegaban a tener un nivel dentro de lo que se considera el parámetro normal, para derivarlos a escuelas especiales o a compensar estas falencias. Las escalas de inteligencia en general miden el nivel de conocimiento, el razonamiento cuantitativo, cualitativo, el procesamiento visoespacial, el razonamiento fluido, la memoria de trabajo, entre otras cosas. Mediante esta administración de la prueba de Stanford-Binet, lo que se encontró es una distribución normal, lo que conocemos como la campana de Gauss, en donde la mayoría de la población, entre el 70 y el 80%, se encuentra en lo que sería la parte central de la campana. Y luego un porcentaje menor se iría para el lado derecho o para el lado izquierdo de esta campana. Entonces, lo que queda es que hay un porcentaje chico que se escapa de este 70-80% de la media normal. Cuando hablamos de este valor medio, en donde se ubica la mayor parte de gente de edad escolar, la media sería 100 y existe un desvío estándar de alrededor de 15. En general, una persona dentro de lo que es la normalidad obtendría alrededor de entre 100 y 115, considerado normal para la población. Cuando este valor de lo que se llama cociente intelectual, cuando estaba por arriba de los 130, esto se llamaba alta capacidad. Sin embargo, ya hace mucho tiempo los expertos en esta área, en el área de altas capacidades, empezaron a hablar de que el cociente intelectual, el CI, este puntaje, no puede ser considerado como el único factor a tener en cuenta. Por un lado, las pruebas y los resultados que miden estos test de inteligencia están íntimamente relacionados con las habilidades personales o propias de cada individuo, o también de lo que es la sociedad o la cultura. Entonces, muchas veces estamos basándonos en evidencias de determinadas capacidades que son las que consideramos dentro de nuestra cultura las más importantes. Pero esto no es así. Hay mucha evidencia de que hay genios creativos, innovadores, científicos, incluso premios Nobel, que nunca tuvieron una alta puntuación en estos test de inteligencia. Con lo cual, tenemos que tener bien en cuenta que este parámetro del CI no es el único parámetro a tener en cuenta para hablar de altas capacidades. El primer autor, la primera persona en abordar este tema fue el doctor Joseph Ransouil, hoy considerado uno de los máximos referentes en este campo. Él, en un artículo que publicó, ponía: señor y señora Copérnico, sentimos comunicarle que su hijo no tiene un CI de 130. En este artículo ponía la relevancia que el CI, esta puntuación de inteligencia, y alta capacidad no son la misma cosa. Esto es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. El CI no mide todos los factores involucrados en lo que sería una conducta inteligente, por lo que nos estaría hablando de alta capacidad. No todos los tests conciben a la inteligencia de la misma forma y tampoco la ponderan o la miden con las mismas áreas o le dan más importancia a una área que a otra. Por lo tanto, esto es algo que siempre nos va a llevar o que nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por otro lado, no siempre los logros que tiene la gente en la edad adulta correlacionan con los resultados académicos, incluyendo los resultados en los test. Todo esto apunta a que hay otros factores que influyen en la capacidad o potencial que un chico, un niño en un principio y un adulto pueden mostrar en consecución, o sea, como forma de llegar a los logros que quieren obtener.
Lo que dice Renzulli es que lo importante es la interacción entre esta capacidad intelectual superior y una elevada motivación o perseverancia en estos intereses. Esto es fundamental para poder hablar de una persona con altas capacidades. Entonces, nosotros tenemos a una persona con un CI que está por arriba del 10-15% en una o más áreas de rendimiento, que además tiene una alta motivación y que persevera en lograr sus propios intereses. Esto es un poco lo que en este momento se está hablando. Luego más tarde, otro autor, François Gagné, hablaría de las altas capacidades y el desarrollo del talento en su modelo que llama modelo integral de desarrollo del talento. La importancia de este modelo viene porque él integra dos posturas enfrentadas y da respuesta o plantea primero la eterna pregunta si el talento nace o se hace. Los dos modelos basados en el desarrollo que definen las altas capacidades como un proceso que sucede a lo largo de toda la vida, se pueden resumir en las siguientes. Por un lado, el componente genético. Estas son las capacidades innatas. En segundo lugar, la interacción con el entorno. Esto es la escuela, la familia, el lugar donde vive, la situación socioeconómica, cultural, todas las oportunidades y los estímulos que puede llegar a tener a lo largo de su crecimiento. Esto transforma, potencia o cambia las capacidades naturales, o sea, lo innato, y va logrando distintos logros o talentos. Y en tercer lugar, lo que serían los factores personales, como por ejemplo la resiliencia, la personalidad, la capacidad de superación, el carácter, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, lo que sería la inteligencia emocional y también lo que serían las funciones ejecutivas. Otros autores, como por ejemplo Silverman, concibe las altas capacidades como una mayor capacidad para percibir, razonar, que a la vez le daría al individuo una serie de cualidades emocionales, sensoriales y afectivas, de alguna manera influirían en su forma de ser. Esta forma de plantear las altas capacidades no entra en contradicción con los modelos anteriores, salvo en el hecho de que para estas autoras, entre ellas Silverman, las altas capacidades son inherentes al individuo, por lo que acompañarían a la persona durante toda su vida y por lo tanto ella especialmente hablaría de adultos con alta capacidad. De todas maneras, estos modelos en la base principal no son contradictorios. Pero otras cosas que estas autoras ponen de manifiesto es que consideran que ponen el foco como en la profundidad con que estos niños o adultos observan y procesan la información. Esto hace que ellos sean más conscientes de lo que pasa a su alrededor, los llega a cuestionarse y querer saber cómo funciona todo, cómo funciona el mundo, el universo, o cómo funciona algo más pequeño, o sea, más cerca de sus capacidades más cercanas, como cómo funciona un auto o un reloj. Y tienden a ser más reflexivos cuando piensan en las consecuencias de sus actos y las decisiones que toman. Esto hace que ellos en este aspecto sean obviamente más precoces y empiezan a tener como un sentido de justicia y de moralidad como más inusual en su grupo. Todos estos factores hacen que ellos sean diferentes al resto de las personas de su alrededor y muchas veces son tildados de distintos, ellos se sienten distintos, pero muchas veces se los considera como poco respetuosos de la autoridad, cuando en realidad ellos están buscando una justicia como mucho más profunda bajo su punto de vista. Entonces es muy importante darse cuenta de estas capacidades, altas capacidades, sobre todo en chicos, antes de que se los señale como chico problema, que es un poco por lo que empezó a surgir o poner más el auge este tema de las altas capacidades. Muchos adultos con altas capacidades se reconocen en algunas de estas afirmaciones. Por ejemplo, suelen diferir con los demás. O sea, tienen como la capacidad o tienen la característica de ver las cosas desde otra perspectiva, lo que por ahí les hace detectar matices que los demás no tienen en cuenta. Analizan más la belleza, pongámosle. Tienen la capacidad de experimentar más profundamente este tipo de cosas como puede ser la belleza o la naturaleza.
también los aspectos como la literatura o las relaciones humanas. Por otro lado, como que desean o anhelan encontrar a alguien con quien intercambiar ideas. Estas personas con altas capacidades disfrutan de conversaciones en las que se intercambian diversas ideas con este nivel de profundidad. Después tienen altas expectativas. En general tendrán un impulso generalmente de tratar de cumplir con esas expectativas y se sienten muchas veces muy culpables o muy mal si no pueden hacerlo. Está muy hablado de que también tienen un alto sentido del humor. Es una de las características de estas personas con altas capacidades. En muchas ocasiones esto puede relacionarse con bromas sutiles o con juego de palabras que los demás a veces no captan, con lo cual sienten que no les entienden este sentido del humor que tienen. Después suelen tener sentimientos intensos y muchas veces les cuesta tomar decisiones debido a que suelen ver todo lo que está en juego en determinadas situaciones. Pueden experimentar como más dificultades en tomar estas decisiones, en decidirse. Y también agregado a esto, en general la ansiedad es una característica muy propia de estos sujetos con altas capacidades. Hay muchos sujetos que tienen ansiedad, pero en estos sujetos con altas capacidades esto está presente en la vida de todos los adultos de altas capacidades. Por otro lado, tienen como demasiados intereses. Al tener tantas habilidades, tienen intereses diferentes. Esto puede ser un factor positivo, pero muchas veces lo pueden sentir como algo negativo. Y también otra característica es que necesitan soledad. Estas personas requieren como más tiempo con ellos mismos para tener una vida que tiene una vida interior rica y sienten la necesidad como de estar en contacto y comprender eso que les está pasando. Como consecuencia de esto, muchas veces tienen pocos amigos. O sea, como que su círculo muchas veces son simplemente con las personas más significativas. Como síntesis o resumen, podemos decir que existen conceptos o criterios que responden a un pensamiento anterior, más viejo, un paradigma más antiguo, y otros que responden a nuevos paradigmas o nuevas formas de pensar. Les voy a ir nombrando uno por uno cómo es el pensamiento viejo y cómo es el pensamiento nuevo. Por un lado, antes se decía que el desarrollo del cerebro depende de los genes con los que se nace. O sea, esto es algo como más estricto y más cerrado. Mientras que actualmente en el nuevo pensamiento, el desarrollo del cerebro no depende solamente de los genes, sino que además se incorporan las experiencias que se tienen durante el periodo de vida. Por otro lado, antes se creía que las experiencias que se tenían antes de los 3 años tenían un impacto limitado en el desarrollo posterior. O sea, como que los 3 primeros años de vida eran fundamentales para todo lo que iba a ocurrir después. Mientras que actualmente las experiencias tempranas se sabe que tienen un impacto importante y muy decisivo en lo que sería la arquitectura del cerebro, pero que esta arquitectura y estas capacidades que se adquieren en los primeros años de vida continúan en la vida adulta. Por otro lado, se habla también de una relación con un cuidador primario, que en una relación segura o contenedora crea un contexto adecuado para el desarrollo y el aprendizaje temprano. Actualmente se piensa que las interacciones tempranas no solamente crean un contexto favorable, sino que además afectan o influyen directamente la forma en que se generan o se dan las conexiones en el cerebro. Es decir, se le da como más importancia a lo que serían las interacciones tempranas, las buenas relaciones. Por otro lado, se pensaba antes que el desarrollo del cerebro era lineal, como que las capacidades del cerebro de aprender y cambiar como que crecían conforme a que el niño iba progresando hacia la edad adulta. En este momento no se considera que es lineal, sino como que hay diferentes momentos que son cruciales para adquirir distintos tipos de habilidades o destrezas. Y antes también un poco se hablaba de que el cerebro de un niño de 3 años no era muy activo, o sea que era menos activo que de un niño en la etapa escolar o universitaria. Pero actualmente se considera que no. El cerebro del niño pequeño es el doble de activo que el que es en la etapa adulta. Bueno, esto es
un poco una síntesis de cómo se veían las cosas antes y cómo se ven las cosas ahora. Pero de todas maneras, si quieren saber más información, suscríbanse al canal que les voy a estar pasando más información.